Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de la Posta para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy, martes 15 de mayo, revisamos los hechos en caliente. En caliente, empezamos con noticias muy positivas por parte del medio de comunicación más bonito del país, La Posta. Abrimos un espacio que consideramos muy especial, un sistema de difusión por WhatsApp para estar conectaditos también allí. No se preocupen, no se asusten, no vamos a ser ese tío loco que les pasa cadenas infumables. Tenemos un videito para ustedes. Hola, somos La Posta y queremos saludarte y decirte que te queremos incluir en una lista de difusión de WhatsApp. Es una lista, no un grupo. No sufras. Y así te podemos mandar nuestros contenidos. Bueno, los más importantes. Y así estamos más cerquita. La idea es que nos tengas a la mano. Y claro, si nos odias, nos puedes mandar al carajo. No queremos ser esa lista de WhatsApp que te martiriza. Así que si quieres saber de nosotros y recibir las cosas que hacemos, mándanos un mensaje a este número. Y si decides quedarte con nosotros, prometemos darte contenido totalmente gratis. Pero todo nuestro contenido es gratis. Sí, una vaina publicitaria para que se queden. Prometemos no mandar porno. Casi nunca. Si están interesados, no dejen de enviar un mensaje al número de La Posta. Los queremos aún más cerquita de lo que ya estamos. En caliente también, el presidente Lenín Moreno convirtió ayer su figura en una doble generadora de noticias. Por un lado, lo más importante para los periodistas, se ha anunciado ya la llegada y el arribo de la Ley de Comunicación este viernes 18 a la Asamblea Nacional. Una reforma que promete, en palabras del presidente, eliminar la Supercom. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, ha reivindicado la capacidad del presidente de cumplir una promesa que mantenía desde la campaña electoral de 2017. Un año después, llega esto a la Asamblea con altas probabilidades de convertirse en una reforma exitosa a la fracasada Ley de Comunicación, que ya no tiene siquiera superintendente a la cabeza. También ha sido noticia la designación de Richard Martínez como nuevo ministro de Finanzas. María Elsa Viteri, que ha durado en el ministerio menos que tú y tu ex 2 meses, ha terminado por salir del puesto luego de negarse a reconocer el estado real de la deuda. La ex ministra de Finanzas, que repetía cartera en esta ocasión bajo el gobierno de Lenín Moreno, ha terminado ya su periodo y ha entregado la posta a Richard Martínez. Richard Martínez es, lo más de derecha que hay en el gobierno de momento. Su designación, sin embargo, ha sido bien recibida por los mercados internacionales. Esta mañana Credit Suisse ha titulado Un cambio verdadero. La tercera designación de un ministro de Finanzas en menos de un año debe culminar en la presentación de un plan económico de forma urgente ante la Asamblea Nacional para tramitar los muchos problemas que tiene este país. Y sin embargo, hoy hacemos una pausa a la coyuntura. Como ustedes saben, este programa, que tiene muchas cargas políticas, de cuando en cuando abre sus puertas para dejar las noticias a un lado y centrarse en cosas que también son importantes. Hoy, Vero, yo sí te creo. Mis invitadas de hoy son Verónica Ocaña y el asambleísta Marcelo Holguín por Alianza País. Conversamos enseguida.
Bienvenidos todos, gracias por sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. Las iré procesando en el transcurso de la entrevista. No se olviden de suscribirse a los canales de La Posta y hoy particularmente a los canales de WhatsApp que estamos inaugurando. 2017, Verónica Ocaña sufre un atentado contra su integridad. Hay un proceso en el que se trata de llevar ante la justicia a los responsables y la justicia falla. Bienvenida, Verónica, queremos escuchar tu historia. Empecemos por el principio. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, como bien dijiste, en el año 2017, mes de febrero, fui agredida sexualmente por 3 individuos identificados. Se les dio las facilidades de toda la información como pide Fiscalía. En el transcurso del proceso judicial, desde el inicio, cuando me acerqué a la unidad de flagrancia, fui maltratada y se me negó medicina preventiva por parte de los funcionarios que están a cargo de esa institución. Vamos a ir parte por parte, Verónica. ¿Cuándo se dio la agresión? En febrero del 2017. Febrero del 17. ¿Se dio en un espacio público? Sí. Fui invitada a primera instancia a una reunión de cumpleaños, a una fiesta de cumpleaños por uno de los sujetos porque fui confiada, ¿no? Era el primo de mi novio en ese tiempo y me dijo que era el cumpleaños de él, que se lo celebraba en una casa. Cuando yo llegué, sí, efectivamente era una casa, afuera hay un restaurante, se pasa un pasillo, se llega a un patio y dentro de esa casa hay otra casa, que aparentemente es como un departamento. Entonces ingresamos, había una sala, unas gradas, el baño abajo, pero no había más personas. Entonces yo les preguntaba, habían 2 personas más ahí, y les pregunté que dónde está la demás gente. Me dijeron que sí, que ya estaban llegando, que no había problema. Para mi asombro, luego de lo que me sucedió, nos enteramos de que esa casa era un cabaret clandestino. Oh. Ha sabido funcionar como un cabaret clandestino. En el tiempo que comenzaron las investigaciones, solo tenía permiso de venta y expendio de bebidas. En el transcurso del proceso, Fiscalía pide diligencias como reconocimiento del lugar y que el municipio se pronuncie sobre los permisos que tiene el lugar. Y sorprendentemente, con el permiso que tenían solo de bebida de venta y expendio de bebidas, en menos de 15 días el municipio les otorga el permiso para casa de citas, estando en un proceso judicial. Entonces, con todas esas falencias que se han dado durante mi proceso... Después de la agresión, Verónica, me decías que fuiste a flagrancia y se te negó atención médica. Así es. ¿Cómo fue eso y por qué? Como fue la madrugada del 19, nos acercamos a la unidad y nos atendió un médico legista, el cual, como era la madrugada, sí estaba medio adormecido el señor, nos quería referir a otro lugar. Como yo estaba acompañada de una amiga mía que era trabajadora social, ella le supo insistir de que es ahí en donde me deben tomar las muestras necesarias. El señor me tomó todas las muestras supuestamente necesarias, me hizo unos hisopados, que yo recuerdo claramente que me los hizo, pero sorprendentemente también durante el proceso el hisopado que me hace en la boca no hay. Hace referencia en su informe médico a las demás muestras que tomó, menos al hisopado de la boca. Yo apenas llegué al señor, le indiqué verbalmente todo lo que me sucedió y las personas que estuvieron y me agredieron, cómo me agredieron. Y cuando se acerca a las versiones ya en audiencia de juzgamiento, el señor legista ni siquiera recordaba si me hizo firmar la autorización para la toma de muestras. Los señores jueces del tribunal le tuvieron que decir que le van a refrescar la memoria pasándole el expediente para que revise y vea que sí, efectivamente me hizo firmar la autorización, aunque él no recordaba. Entonces, todas estas falencias son las que en la larga, en tu proceso judicial te afectan, porque no es que aportan positivamente, sino ponen trabas, crean dudas y crean un malestar. Como ciudadana yo me pongo a pensar qué está pasando, por qué no hacen bien su trabajo. Yo sí me he visto en la dolorosa situación de sacar mi caso a la luz, porque no es nada fácil. Una persona que ha sido agredida sexualmente, es muy difícil dar la cara.
Primero por el miedo, por la inseguridad, porque soy amenazada, por la vergüenza en muchos casos, ¿no? Pero en vista de que no se hizo justicia. Vamos a contarle un poco a la gente qué ha pasado a partir de que inicia el proceso, Verónica, porque muchos estarán conociendo recién tu caso. Tú presentas todas las pruebas habidas y por haber de haber sido víctima de una agresión sexual, de una violación particularmente. ¿Qué decide el juez? El juez que estuvo en la primera audiencia de preparatoria de juicio, decide separar a 2 de los procesados del juicio. No los lleva para juzgar a la audiencia final, solo a uno de ellos, del que fue que se encontró el ADN. Porque estos 2 son separados. O sea, ¿por qué no son llamados a juicio? Porque según el análisis o el pensamiento del señor juez, dijo que no encuentra elementos como que son graves para incluirlos o juzgarlos. De uno de ellos hay incluso muestras de ADN que certifican que fue partícipe del crimen. Él va a juicio. Él va a juicio. Y en el juicio también, muy penosamente, y me avergüenza la verdad, la calidad analítica que tienen estos señores representantes del Poder Judicial, que se parece mucho a lo que está pasando en España, ¿no? Decía en su intervención, sí, hay ADN, hay minerales en el calzón, una manera tan vulgar en la boca de un señor juez que a mí me dejó realmente sorprendida en la audiencia. Decía el mismo discurso vulgar de los señores defensores de los procesados, se refirió con las mismas palabras, que para mí eran insultantes, muy denigrantes para mí como mujer. Habiendo tantos calificativos, expresarse de esa manera es algo denigrante para la mujer, maltratante por parte de los señores jueces. Y decía, sí, pero no veo violencia. Yo me pregunto, ¿qué más violencia que la violencia sexual que tuve por parte de ellos? El juez dijo, no veo violencia. Ajá. ¿Qué más violencia psicológica? No entiendo qué es lo que quieren los señores jueces. ¿Justificar? ¿Necesitan realmente que una persona se resista? ¿Que una mujer tenga que resistir? ¿Preguntar si es que cerró las piernas? ¿Preguntar si es que dijo no? Sí, y les dije, porque pedí que me dejen intervenir en la audiencia, y les dije claramente a los 3 señores jueces que nunca dije sí, que siempre me resistí, y que les dije que ya pararan, por favor. Entonces no entiendo, ¿quieren que haya sangre? ¿Quieren que se produzca un femicidio para ahí sacarlo como caso emblemático y poder intervenir y poder tomar conciencia de que sí, hubo violación, de que hubo maltrato? No entiendo a qué se refería con que no hubo maltrato. Para mí, la verdad, fue algo que yo digo, me avergüenza esta clase de justicia o de entes que representan a la justicia. ¿Qué decide el tribunal? Decide, 2 de ellos, los 2 jueces varones, deciden dar libertad al juzgado. Deciden dar libertad. ¿Por qué? Porque no hubo violencia. Entonces sí me quedé sorprendida, ¿no? Es algo tan doloroso que tú esperas justicia. Las violaciones son un delito de acción pública. Eso significa que los ciudadanos ecuatorianos estamos protegidos, supuestamente, por el organismo que representa la vindicta pública, la Fiscalía General del Estado, que es la que debe llevar estos casos ante la justicia. Si los jueces fallan, la Fiscalía no debería fallar. ¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía para apelar estas decisiones y tratar de llevar a los responsables a donde deben, a la cárcel? La fiscal de este último tiempo, ella quiso, hasta en ese momento de la audiencia final, cuando ya escuchó el dictamen de los 2 jueces, dijo, quiero apelar, y se levantó y quiero apelar, y los 2 señores jueces se levantaron sin escuchar ni regresar a ver y salieron de la sala. Solo quedó la doctora que presidía el tribunal, y solamente pudo hacer un gesto como que se levantaron los 2 y se salieron. O sea, para mí parecer, simplemente se dio la audiencia por cumplir los trámites o los procesos administrativos, pero ya estaban seguros en lo que iban a decidir. Entonces yo sí me preocupo como ciudadana y digo, o sea, ¿en qué estamos? ¿En dónde está nuestra justicia? Y sí me preocupa porque no es solamente mi caso. Yo que sí he tratado de
con la rabia que tengo de este sistema judicial, de decir y de gritar, de exigir dónde están mis derechos como humana fundamentales, mis derechos constitucionales como ciudadana. Si el Estado, por medio de las entidades de justicia, están para representarnos, para ayudarnos, para defender nuestros derechos, pero no se están cumpliendo, es todo lo contrario. Y la gente tiene miedo en poner la denuncia, porque tomen represalias, porque salgan a favor de las personas contrarias, no porque no pase nada, no porque el sistema esté funcionando. A día de hoy, Verónica, las 3 personas que te violaron siguen caminando por las calles. Sí, están libres, pasan por alrededor de mi lugar de trabajo porque viven por ese sector, y soy yo la que tiene que estar escondida, soy yo la que tiene que estar con mis agentes, la que tiene que estar precautelada, la que tiene que tener cuidado. Si los veo tengo que correr, tengo que esconderme, meterme en tiendas. O sea, ni siquiera tengo una boleta en mi bolsillo. La primera fiscal que inició el proceso judicial, por una negligencia administrativa de ella, me anulan el proceso, cuando es Fiscalía quien debe impulsar los casos. O sea, hay una serie de cosas, anomalías que se dieron. ¿A qué te refieres con una negligencia de la Fiscalía? Negligencia me refiero a que ella como fiscal emite todas las diligencias y todas las actas que solicitan las diligencias o notifican, y se olvidó de notificar a uno de los 3 procesados desde el mes de mayo las diligencias. Entonces, en una de las audiencias, los abogados defensores pedían la nulidad del caso porque le dejaban en indefensión a uno de sus defendidos. Entonces, sí, el juez de ese tiempo, que en todo les complacía, el doctor Giovanni Freire, porque si no tengo miedo de decir con nombre y apellido, él dijo, sí, efectivamente, dejaron en indefensión y por eso se anula el proceso. Me anulan el proceso por una negligencia administrativa en donde estaban muchas cosas que eran de peso, que para mí eran importantes para mantener mi verdad. Pero no, la verdad al final nos fuimos quedando sin muchas cosas que se pudo ingresar y no nos permitieron ingresar. Información en donde yo comprobaba que esta gente es gente enferma, que es gente que no ha venido solamente agrediéndome a mí, sino a más personas. Pero no, o sea, aquí se manejan las cosas según los criterios, no por la verdad, no por lo que uno pueda decir como afectada de que se quiere y se pida justicia. Madre mía. ¿En qué momento decides que debes dar la cara y debes pelear ante la opinión pública por esta injusticia? Es en el día que salimos de la audiencia, hace 15 días, del viernes, se dio la audiencia de juzgamiento del tercer tipo, del que supuestamente iba a ser juzgado porque sí hubo el ADN. Pero en vista de que estos 2 jueces toman la postura de que no hubo violencia y que lo dejan libre, me indigné, porque sí se levantaron él, su defensor, su abogado, y en mi cara se me reían. O sea, ¿en dónde ha quedado? ¿De qué ha servido poner las denuncias? Y sí, ahora entiendo a las mujeres que callan, que no ponen la denuncia, porque es un trámite tan engorroso que hasta te desgastas. Y queda ahí. ¿De qué sirve que dicen ahora en tantos medios motivando a la gente? Denuncia, mujer, no calles, denuncia. ¿De qué sirve? Si en el transcurso de un proceso judicial simplemente te dejan más denigrada como mujer que antes, te quedas de hecho pedazos. Mi vida cambió desde el día que sufrí este maltrato sexual por parte de estos 3 sujetos. Robaron 7 veces de mi vida, que estuve en una depresión muy grave. ¿Y de qué me ha servido levantarme y tratar de luchar, de yo mismo ponerme a impulsar el caso, de yo mismo estar pendiente, de dar las facilidades del caso como piden a los peritos, a Fiscalía, con la información que me decían, necesitamos nombres y apellidos y las direcciones de los sujetos, la secretaria de la señora fiscal? Me tocaba a mí, en toda mi depresión, salir en las noches con gente que me ayude en carros a buscar las direcciones, a tomar las fotos de las casas, a pedir si alguien sabe los 2 nombres, 2 apellidos completos para darles con los números de cédula. ¿Y dónde está el trabajo de ellos, de Fiscalía, de los peritos? Porque yo como víctima tenía que salir. Hacer el trabajo de la Fiscalía. Es así, eso es lo que te piden, dar las facilidades del caso. Esa es la palabra que técnicamente utilizan ellos. Tienen que dar las facilidades del caso. ¿Dónde está el trabajo de ellos, digo yo? Salimos de la diligencia de reconocimiento del lugar y salen los familiares de los procesados, que son los que dieron las facilidades luego de muchas veces que se opusieron.
a los señores peritos, a darles el juguito, a darles el sándwich. ¿Por qué tiene que ser así? Tiene que haber mucha imparcialidad por parte de estas personas que son las que están buscando las evidencias necesarias para el juzgamiento. No tiene que ser, ya te pone a pensar qué está pasando con los servidores públicos. Estos no tienen ni siquiera que recibir un vaso de agua, porque tienen su sueldo. Ellos están representando al Estado y todo tiene que ser transparente. Es lo que yo he pedido, que se dé un proceso transparente. Entonces, he pedido a muchas instituciones públicas que intervengan, que por favor, en vista de que yo ya veía que venía esto con una anomalía terrible, de que intervengan, de que me ayuden, que se dé transparente, pero no, simplemente hasta caen en silencios administrativos, no te responden los oficios, los escritos. ¿Por qué crees que esto pasa? ¿Por qué crees que cuando te paras delante de un tribunal con jueces varones, estos terminan protegiendo al violador y no a la víctima? Es difícil decirle y que acepten, ¿no? Estas personas que tienen un pensamiento patriarcal todavía. No rompemos esas cadenas, no se acaba ese círculo de que pensar que la mujer es la que busca, la mujer es la que provoca, la mujer es la que tiene que dedicarse simplemente a la casa y el hombre es el que manda. Es un sistema que está tan profundo en algunos hombres, no puedo decir con todos, sí, pero sí todavía hay un pensamiento patriarcal y sí, imagínate, son esas las personas que están juzgando en estos casos de violación, de agresiones hacia las mujeres, de los femicidios, con estos pensamientos. ¿Cuándo nos van a hacer justicia si siempre van a estar estas personas que no son preparadas, creo yo, como para que juzguen casos que son para las mujeres? No hay defensores de nuestro género. Yo lo veo así, o sea, son personas que tienen pensamiento cerrado o simplemente a su conveniencia, lastimosamente es así, o a su pensamiento machista, ellos determinan, no porque esté a la ley le ponen según como ellos crean, le tratan de acomodar las cosas según lo que ellos quieren hacer, más no lo que está en la ley. Entonces, ¿quién nos defiende? Si son ellos las autoridades del sistema judicial. Estamos indefensas. ¿Qué le recomiendas tú a las personas que todavía no se atreven a ir ante la justicia por un caso como el tuyo? ¿Vale la pena? La verdad, déjame decirte que yo me he arrepentido de haber puesto la denuncia, me he desgastado como persona, me he quedado más indignada, más maltratada, más juzgada como mujer, denigrada como mujer. Pero yo pienso que si es que nos unimos, si las mujeres ya no callamos, si estamos con el sentido sororo que ahora estamos manejando las mujeres, vamos a lograr que cambien este pensamiento y este sistema patriarcal y aprendan a hacer su trabajo los funcionarios. No puedo decir de todos, no son todos, pero sí, no, ni tampoco es de estas autoridades. Pueden venir otras autoridades, estuvieron otras autoridades, pero el sistema no se rompe, este sistema corrupto, sistema patriarcal, machista, es la sociedad indolente, desde las mismas mujeres que creamos a niños que piensan que la mujer es para servir, la mujer es simplemente vista como un objeto. Tenemos que romper estas estigmas que tenemos y no somos nosotras mujeres que tenemos que romper el silencio, no tengamos miedo. Yo les invito a que si tienen casos que saben que han quedado en la nulidad, que han quedado en la impunidad, que han sido archivados, que hubo negligencias administrativas, aprendamos a dejar un precedente denunciando para que las autoridades vean que algo pasa, no es que todo está perfecto. Tienen que poner precedentes, denunciar. Eso es lo que yo les pido, que no perdamos la fe. Pero te puedo pedir el nombre de los otros dos jueces que forman parte del tribunal. Me has dado uno, Giovanni Freire, que supongo es el de primera instancia. Sí. Si mal no recuerdo, un juez es de apellido Bando y el otro, no recuerdo bien, ya te lo voy a dar. Ya voy a pedir que me consigan el dato exacto. Ajá. Tu caso, me decía tu abogado antes de empezar el programa, está en apelación, deberá volver a las cortes si un tribunal así lo decide. ¿Qué esperas que pase ahora? Espero que se haga justicia, es lo único que espero y sí quiero, necesito el apoyo de las mujeres para ya romper, como te decía, con este sistema que no está funcionando y no está haciendo su trabajo. Y espero irme a las instancias que sean necesarias con tal de que yo como mujer me sienta al fin tranquila. No desmayes, Verónica, gracias por estar aquí. Es un tiempo corto el que podemos dedicarte esta mañana, mucho menos del que te mereces, pero
no desmayes porque hoy no te representas solamente a ti, hoy representas a muchas más mujeres que todavía no han tenido las agallas que has tenido tú, no solamente para ir ante las cortes, sino para venir ante la opinión pública y explicar y reclamar justicia ante una justicia injusta. Sí. No desmayes por ellas. Gracias por estar aquí. Gracias. No se vayan, enseguida mi entrevista con la asambleísta Marcela Holguín, mismo tema, mismo caso. Gracias a todos los que se mantienen conectados a la señal de La Posta y gracias aún más a los que comparten los contenidos de La Posta. Es importante que la historia de Verónica Ocaña se comparta, sobre todo para que reflexionemos el tipo de justicia que queremos y los deberes que tiene el Estado ecuatoriano para proteger a las víctimas y no obligarlas a hacer el trabajo de la Fiscalía, no exponerlas a ser nuevamente víctimas ante los medios de comunicación por el simple hecho de que la justicia no actúa como debe. Bienvenida, asambleísta Holguín. Hola, Anderson, gracias y gracias también a los amigos de La Posta por este espacio para Verónica. Sí, una pena que no podamos encontrarnos por un tema más amable o más alegre. Entiendo que ha abanderado usted la defensa política por llevar justicia al caso de Verónica Ocaña. ¿Cómo se vincula usted a este caso? Bueno, en primer lugar aclarar que esto no se trata de una defensa política, es una defensa humana, es una defensa que se hace de mujer a mujer, porque eso es lo que hay que hacer. Hay momentos en la vida en que creo que nosotros como sociedad debemos unirnos, más allá de las banderas políticas, más allá de los colores, de lo que pensemos y de las ideologías que tengamos. Y este es el caso que nos une precisamente con Verónica. Te comento cómo surgió esto. Fue hace ya quizá un poco menos de un año, cuando nosotros empezábamos a trabajar en una comisión en la Asamblea Nacional, la ley para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Tuvimos muchísimos espacios de conversación con mujeres y demás, y precisamente en uno de esos primeros espacios y socializaciones que se hacía de la ley, Verónica estuvo ahí presente. Fue por sus propios medios, porque realmente sintió, como ella ya lo explicó aquí, la impotencia de ver que la justicia no le brindaba la ayuda que ella necesitaba. Acudió hasta estos espacios de socialización y fue precisamente con una de las personas que trabaja con mi equipo, con quien se puso un poco en contacto, le dijo de lo que estaba viviendo. Entonces desde ahí nosotros empezamos a abanderarnos del tema, pero abanderarnos de una manera realmente propositiva, esperando realmente conseguir algo de justicia de la que Verónica había estado buscando por más de un año. En la capacidad Verónica es una persona que ha sido víctima de un crimen atroz y que ha sido abandonada por el Estado de Derecho. Gracias. ¿Cómo es posible que eso pase en el Ecuador de hoy? Bueno, como pasa también en España, justo te comentaba antes, y era lo que comentábamos también con Verónica cuando dimos esa rueda de prensa, y Verónica ya frontalmente y con toda la valentía del caso, ya denunció esto a través de los medios de comunicación para que la sociedad entera se haga eco de lo que ella está viviendo y todos podamos unirnos a la causa de Verónica. Esto sucedió en España el 26 de abril cuando nos enteramos qué fue lo que ocurrió, el dictamen de la justicia española en el caso de una chica que fue violada por 5 sujetos. Lo decíamos claramente, la manada no está solamente en España, la manada también está en Ecuador y está en el caso de Verónica y en el caso de muchas mujeres más a las que se les denega justicia en el Ecuador y que probablemente no son capaces de enfrentar con la valentía que ella tiene este caso. Pero sí decir también, y me hago eco un poco de las palabras de Verónica,
No creo que es cuestión únicamente de sancionar ni de señalar con el dedo a la justicia en general, pero sí a los malos elementos que existen en la justicia y que evidentemente están ahí, con nombre y apellido, como frontalmente lo ha hecho Verónica, porque la gente tiene que saber quiénes son esos malos funcionarios que no están haciendo bien su trabajo y pedir cuentas, porque ellos están para ayudarnos. ¿De qué justicia estamos hablando si es que hace lo que hace con una mujer que ha sido vulnerada sexualmente por 3 personas y estas 3 personas acusadas de violación transitan libremente por las calles? Yo no sé si Verónica... Cuando uno ve estos casos, disculpa que te corte, pero cuando uno ve estos casos es imposible no pensar cómo después de que una asamblea se pone de acuerdo de forma unánime con bancadas de distintos colores para aprobar una ley contra la violencia de género, cómo después de que el país se revuelca en el dolor de descubrir violaciones sistemáticas contra nuestros niños en escuelas públicas y privadas, cómo es que después de que el gobierno impulsa campañas mediáticas y políticas para que se denuncie, cómo es que después de todo esto un caso como este se cuela tan fácil por malos funcionarios. A lo que voy concretamente es, ¿para qué sirven todos los esfuerzos políticos que a la final son los que tienen que resolver el abandono del Estado de Derecho sobre el ciudadano, si todavía los ciudadanos deben enfrentar pues la injusticia en el sistema? Por supuesto que sí, y coincido con ello, y creo además que como ciudadanos, en el lugar en el que estemos, debemos exigir precisamente que esa justicia funcione. En el caso de los asambleístas o de personas que de alguna manera ostentamos algún cargo público, la responsabilidad es, por ejemplo, en el tema de la asamblea, sí, hacer leyes que puedan proteger a la sociedad. En el caso, por ejemplo, de la ley de la mujer, ese es el objetivo. Pero no solamente depende de nosotros, Anderson. Es decir, ya está la ley, pero si es que la ley no se cumple por parte de otras autoridades, ¿de qué nos ha servido? Es decir, esto tiene que ser una causa que nos una a todos, a las autoridades que debemos ser los encargados de mejorar la normativa existente, al resto de autoridades gubernamentales que deben ser los encargados de hacer cumplir esta ley en distintas entidades, a la ciudadanía que tiene que exigir su derecho de cumplir la ley que está ahí para que no se quede solamente en el papel, y de la sociedad en general, hombres, mujeres, tomar conciencia de lo que está ocurriendo y unirnos por causas comunes. Creo que esa es la manera de hacer las cosas, y poco a poco yo esperaría y aspiraría que vamos a tener una diferencia precisamente si es que nos unimos por este tipo de causas y hacemos que en este caso Verónica pueda tener esa justicia que tanto anhela y que tanto necesita. Ella está amenazada de muerte, ha sido amenazada por 3 sujetos que ahora caminan y transitan libremente por las calles. Esto quiere decir, y creo que ese es el mensaje, la amenaza no es únicamente para Verónica. Hoy es por Verónica, sí, pero la amenaza con 3 tipos que están sueltos por las calles es para cualquiera de las mujeres, para cualquiera de nosotras, para mi hija, para la hija de la gente que nos está viendo. Entonces eso es lo que debemos pensar y eso es lo que debe motivarnos a actuar. Entiendo que el caso de Verónica se hizo público hace menos de 10 días, sí, si la memoria no me engaña. ¿Qué sucede a partir de que Verónica sale a dar su cara víctima de un crimen atroz, como lo decía? ¿Qué sucede? ¿Qué cambia esto? Bueno, creo que la mentalidad poco a poco de la gente. Ayer Verónica organizó un plantón en las afueras del Consejo de la Judicatura. Ha recibido apoyo ya de la ciudadanía, creo que eso es importante, sumar apoyo, creo que es la prioridad en este momento, pero también exigir a las autoridades, como te decía, con nombre y apellido, para que puedan revisar el proceso de Verónica, incorporar las pruebas que en su momento le fueron negadas, y también revisar la actuación de estos malos jueces y fiscales que dictaminaron un sobreseimiento para estas 3 personas acusadas de violación. ¿Usted cree que estas personas que actúan como el señor Giovanni Freire, uno de los jueces que ha actuado de mala manera en el caso de Verónica, son casos puntuales dentro del sistema de justicia, o el sistema de justicia en general se comporta de esta manera? Bueno, yo creo que en realidad lo que hay que hacer es investigar a aquellos malos funcionarios. Yo no puedo darte un número, decirte si son muchos o pocos, pero los hay. ¿Pero es una práctica generalizada o una práctica de casos puntuales? No sabría decirte, porque realmente son muy pocas las personas que como Verónica se atreven a denunciar. Pero evidentemente sí hay malos funcionarios y tenemos que irnos en contra de esos malos funcionarios que hacen que la justicia esté más para proteger a los agresores que a las víctimas. ¿Cuántos son? No importa. Si es que tenemos que irnos en contra de todos, nos vamos en contra de todos, pero siendo absolutamente objetivos en aquello. Es decir, tratando y exigiendo justicia
señalando a los malos funcionarios y no al sistema judicial en general, porque probablemente habrá muchos que sí hacen bien su trabajo y evidentemente tiene que ser así. Quisiera creer que es así, pero irnos sí en contra de todos aquellos que denegan justicia a las mujeres víctimas de violación o de cualquier maltrato. Una última pregunta para cerrar el episodio de este caso en particular. Me gustaría robarle 5 minutos al final de la entrevista para poder tocar un par de temas de coyuntura, que entiendo es un caso totalmente aparte. He visto ya esta pregunta entre varios de los que nos acompañan en la audiencia y va vinculada a si no le parece incongruente que usted abandere hoy una defensa de un crimen atroz como el que ha sufrido Verónica, cuando su bancada protegió al señor Augusto Espinosa, que permitió las violaciones sistemáticas en colegios públicos, como lo dice el informe ANPETRA. Bueno. Delicado ponerle algo de política, pero va muy vinculado y muy justificada la pregunta. Respeto mucho el criterio de quienes se suman a esta entrevista. Lo más importante aquí es que se conozca el caso de Verónica y que ustedes que ahora conocen este caso puedan sumarse a la lucha de Verónica. Este no es un tema político, yo no lo voy a politizar porque realmente por respeto a Verónica no lo voy a hacer. Lo único que sí puedo decir es que aquí la idea es que todos nos podamos unir sobre la base de una causa absolutamente justa para exigir que ya no existe impunidad en el país y que la justicia opere de la manera en la que debe ser. No creo que debamos esperar la muerte, Dios no quiera, de Verónica o de otra mujer para exigir justicia y decir, bueno, pudimos haber hecho esto. Pero más. prefiere no hacer comentarios sobre la responsabilidad de Augusto Espinosa en los casos de violaciones. Es que no es un tema político y yo no voy a mezclar por responsabilidad y en honor a Verónica y a su lucha, no voy a mezclar un tema con el otro. Esto no es político, yo no estoy aquí para hacer política, estoy aquí para apoyar a Verónica de la misma forma en la que debería sumarse todo el mundo para apoyar esta causa, ni más ni menos. Coyuntura, muy en concreto, porque ya es la recta final del programa. Ayer el presidente Lenín Moreno, como lo anunciaba al principio de este programa, ha designado a Richard Martínez como ministro de Finanzas, ha despachado a la ministra María Elsa Viteris, que estuvo 2 meses en el cargo. Una pequeña reacción. ¿Se vuelca a la derecha Lenín Moreno? Bueno, tú lo has dicho mejor que yo. Creo que el comentario que tú has dado es precisamente lo que muchos sentimos. Creo que sí, el vuelco a la derecha es evidente. Desde el principio del gobierno cada vez se profundiza más. María Elsa Viteri era una mujer que tenía otro tipo de política económica. Seguramente no satisfizo las intenciones ni los objetivos que tiene el gobierno. Se ha volcado más a la derecha. Pues habrá que ver qué es lo que sucede. Estamos por cumplir 1 año de gobierno. ¿Piensa su bloque llevar a revocatoria de mandato a Lenín Moreno? No es algo que se ha discutido en realidad, tengo que ser absolutamente sincera, no se ha discutido, respetuosa como soy de las decisiones del bloque, habría que analizarlo, pero analizarlo de una forma muy responsable. Yo creo que en este momento la oposición que se tiene que hacer tiene que ser una oposición sobre la base de ideas. ¿Usted no cree en llevar a revocatoria de mandato al presidente? Habrá que ver y habrá que analizar. Primero que ya no se puede revocar el mandato, porque hacerlo, bueno, significaría, en el caso de la muerte cruzada, hacerla el primer año o el último año de mandato. Habrá que ver cómo continúa el gobierno haciendo su política en distintos frentes, pero exigiendo sobre todo que se cumpla aquello que se prometió en las urnas y que fue el programa de gobierno. Es decir, hay muchos temas que han sido dejados a un lado, abandonados, pero en todo caso habrá que ver y habrá que analizar, creería yo que con profunda responsabilidad sobre todo, eso es lo que nos compete a los políticos. Consejo de Participación Ciudadana abre evaluación sobre la Corte Constitucional. ¿Cree usted que se exceden sus funciones? Bueno, sí, se exceden sus funciones porque en realidad nos está quitando atribuciones a la Asamblea Nacional, es decir, nosotros la Asamblea Nacional no tiene capacidad de control político sobre la Corte Constitucional. Sobre la Corte Constitucional no, pero sí en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos que posesionar a los funcionarios y no se está llevando a cabo esto que está en la propia Constitución. Todos los ciudadanos, desde las autoridades, ya sean del Consejo de Participación Ciudadana, los asambleístas y cualquier ciudadano en general, lo que tiene que hacer es respetar la Constitución. Y hay cosas que no se están respetando y que evidentemente hay que poner una alerta sobre este tipo de temas. Aún así, el Consejo de la Participación Ciudadana de Transición dobla 2-1 la valoración en la gestión y en la credibilidad por parte de la ciudadanía, según las principales encuestas de este país. Son 2 veces más populares que ustedes. Pero ¿eso no le dice algo? Podría ser, pero la verdad es que creo que esto no se trata de una lucha
por saber quién es más popular que otro, ¿no? Bueno, la gente valora mejor la gestión del Consejo que la de la Asamblea. Está bien, pero lo que yo considero que debe hacer no es una lucha por saber quién es más popular que otra persona, sino una lucha por respetar la Constitución y la legitimidad de las diferentes funciones del Estado. Pidió usted en el primer año de la legislatura la comparecencia del alcalde Mauricio Rodas ante el Pleno de la Asamblea Nacional para explicar hasta qué punto llegan los conocimientos de casos de corrupción que cada vez son más y se van acumulando en el municipio de Quito. Esto no se dio porque la oposición y el morenismo no lo permitieron. ¿Qué opina al respecto? Bueno, aclarar solamente, Anderson, una cosa. Yo no pedí, en este caso, la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional porque son funciones independientes y no podría haberlo hecho de esa manera. Lo que hice es que pedir y sugerir que el alcalde pueda rendir cuentas o sea recibido por la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tomando en cuenta que él podía o no podía aceptar esa sugerencia. Pero sobre la base de la problemática de ese momento, creía que sí era una buena oportunidad para que la autoridad, en este caso municipal, pueda ir hasta la comisión a rendir cuentas. No se dio esto, pues no será ni la primera ni la última vez que haga aquello. Yo creo que nuestra capacidad de fiscalización es sobre todo la capacidad que nos ha dado el pueblo ecuatoriano para poder hacer que las autoridades rindan cuentas, sobre todo cuando existe un nivel de insatisfacción tan alto como el que existe aquí. ¿Cómo? Pero de la misma forma, también creo que son otras autoridades y sobre todo la ciudadanía las que nos debe exigir rendir cuentas a nosotros, en este caso como asambleístas. ¿Cómo es que usted cree en que funcionarios que no son sujetos de control político por parte de la Asamblea rindan cuentas ante la Asamblea, pero cuando la Asamblea tiene que tomar decisiones para apoyar la fiscalización, le pongo casos puntuales, abrir una investigación sobre el financiamiento ilegal de la FARC a la campaña de Rafael Correa y Lenín Moreno, permitir que la ONU acompañe los procesos de fiscalización en 2 oportunidades o llamar a comparecer a ministros que comparten Correa y Moreno, usted y su bancada lo niegan? Bueno, yo creo que es cuestión de responsabilidad. Hay temas en realidad que deben ser asumidos, tengan el tinte político que tengan. Nosotros no estamos para proteger a nadie, yo no estoy para proteger absolutamente nada. ¿Ha votado a favor de que la ONU acompañe los procesos de fiscalización? Pero sí para hacer un trabajo legislativo absolutamente responsable. Yo creo que hay que decir, y de manera muy clara a la ciudadanía, muy pocos creen ya en la política y en los políticos, y es precisamente por aquello, por estarle buscando la tercera pata al gato, por hacer que los políticos ponernos o encasillarnos en que nosotros defendemos una cosa pero no la otra, estamos aquí o defendemos una persona. No, señores, yo no defiendo una persona, yo defiendo una actuación transparente y responsable. No encubro a nadie, pero tampoco estoy a favor de que se eche tierra en contra de cualquier persona. Creo que esa es la responsabilidad, o al menos esa es la manera en la que yo quiero hacer política. Usted no encubre a nadie, pregunta final. Adiós, gracias, yo no soy política, estoy empezando recién en aquello, pero ese es el sendero por el que yo quiero ir. Usted no encubre a nadie, viene de los medios públicos, de la última etapa de su carrera en los medios incautados. En los últimos días se han revelado informaciones en las que se demuestra que el ex ministro de Comunicación, Fernando Alvarado, no se pagaba, ni la Coca-Cola, que todo lo usaba a los medios incautados. De hecho, Gama TV, en el que usted trabajó durante los últimos años, quedó prácticamente quebrado por la gestión de Fernando Alvarado. Usted no encubre a nadie, dice en este programa, está dispuesta a que Fernando Alvarado comparezca a la Asamblea y explique la situación de los medios incautados. O sea, aquí tiene que comparecer el que deba comparecer. Fernando Alvarado, particularmente. Yo no tengo ninguna responsabilidad. O sea, yo realmente lo que he hecho es una función como la tuya, eminentemente periodística. Yo no digo que usted tenga responsabilidad, yo lo que digo es que si usted como asambleísta está dispuesta a que los responsables se lo expliquen a la Asamblea. Que tenga que comparecer quien deba comparecer, Fernando Alvarado. sea quien sea. Esa ha sido la conversación con Marcelo Holguín. Gracias, asambleísta, por estar aquí. Espero que vuelva muy pronto. Aquí estaré. Cuídate. Enseguida, mi conclusión de esta mañana, el punto final. Que 2 errores no hacen un acierto, dice el dicho popular. Es verdad, el presidente Lenín Moreno se equivocó 2 veces en un año con la designación de Carlos de la Torre desde el inicio
y el relevo por parte de María Elsa Viteri en el Ministerio de Finanzas. No se puede esperar que un gobernante sea infalible, lo que se puede esperar es que cuando mete la pata tenga la dignidad para sacarla lo más rápido posible. Lo ha hecho ya en el Ministerio de Finanzas la designación de Richard Martínez, que no comparte su ideología, pero tal vez sí comparte sus metas, que es sacar a este país de la crisis en la que nos dejó metido el gobierno de Rafael Correa. Es un buen paso, ha sido bien celebrado por los mercados como un verdadero cambio y aunque la designación es correcta, cabe esperar que el ministro Richard Martínez no pierda el tiempo como lo han perdido sus antecesores y presente de forma inmediata las decisiones ante la Asamblea Nacional para que sean tramitadas de forma económica urgente, con carácter urgente, como la necesita este país. El ministro Martínez seguramente tendrá que tomar decisiones duras, difíciles. No tenga miedo, no pierda tiempo, no sea como los otros. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Nos acompañará el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. Aquí nos vemos.